Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la tendencia del ser humano, y eso no es nuevo, creo, de desligarse de Dios para vivir su propia espiritualidad o vivirla a su manera, eso es de siempre. Eso es lo que estudiamos, por ejemplo, en Malaquías y a través de todo el Antiguo Testamento. Dios les dio sus normas, sus enseñanzas, y ellos lo hacían a su manera. ¿Has escuchado a alguien que diga, yo creo en Dios a mi manera? ¿Cierto? La gente, es una manera, digámoslo, fácil de salir de una responsabilidad, pero también es como, yo no sé, sin ofender, ¿no? Pero es como algo muy inocente, por no decir que ridículo, ¿no? Pero que vivimos al Señor a mi manera, yo vivo a Dios a mi manera, lo creo en Él, ¿cierto? Eso lo estudiamos en Malaquías y, como digo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por eso es que el Señor demanda, vuelvan a mí. Y es cuando ellos dicen, pero Señor, si es que nunca nos hemos ido, nosotros siempre estamos contigo. ¿Y cómo estamos con Él? Que es parte del problema que plantea allí Malaquías. Pero también, ¿saben ustedes por qué tenemos el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento simple y sencillamente es una consecuencia de la cantidad de herejías y falsas interpretaciones que surgieron. Eso llevó a los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento, a decir, esto fue lo que aprendimos de Jesús. Esto fue lo que nos enseñó Él y, sobre todo Pablo, las cartas, dice, esto es lo que quiero que ustedes crean y que ustedes apliquen en su vida. Porque interpretaciones había por cantidades. El Nuevo Testamento, entonces, es una consecuencia de eso. Surgieron grupos, ustedes seguramente han escuchado los arrianismos, que un hombre que se llamaba Arrio, los docetistas, los antinomianistas, bueno, una cantidad de cosas que creían cosas. Y lo curioso de eso, que es algo que reflexionaba estos días, es que era porque creían en Dios. El problema era de qué manera creen en Dios. Como vemos también en Malaquías, creían en Dios, pero creían en Dios a su manera. Ese es un riesgo muy grande. Y ahora, sentado allá, pensaba en por qué es necesario que nosotros aprendamos la palabra y la estudiemos de verdad. Porque fácilmente, es muy fácil, una manera muy sutil de desviarnos, fácil. Viene cualquier persona, nos echa un cuento y lo creemos. Y ahora sí les digo, peor todavía, porque hay oferta de la que usted quiera. Le llegan a uno cosas y cosas que, si usted no tiene el discernimiento para interpretar las cosas, fácilmente usted cae en una herejía y usted ni siquiera se da cuenta de eso. Si usted no estudia la Escritura, si usted no la lee, si usted no comparte con otros, no profundiza en ella, va a ser muy difícil. Entonces, en el Nuevo Testamento, y hay quizás la mayoría de cartas, no ahorita estoy leyendo las cartas de Pablo, pero encontré esta que es muy interesante. Usted la ha leído muchas veces seguramente, pero me impactó por toda la carta. Cómo el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, le reclama por haber abandonado la verdadera fe. Dice, ¿ustedes quién les enseñó eso? ¿Cómo fue que ustedes creyeron otro evangelio al que les enseñamos nosotros? ¿Cómo es que han caído y han dejado de creer lo que nosotros les enseñamos? Dice Gálatas en varias partes, ¿no? Porque se han dejado imponer otro evangelio. Y él dice como si hubiera otro evangelio, pero se dejaron creer y se desviaron del evangelio. Y como digo, sucede igual hoy en día. Sucede muchísimo. Cada uno vive su espiritualidad a su manera. Y déjenme decirles que lo que nos ha dejado la pandemia es parte de eso. Yo lo vivo a mi manera. Yo sé que sigo, a quién oigo, de dónde voy, cuándo voy. Cada uno vive su espiritualidad a su manera. Lo curioso es que la Biblia ya dejó de ser el punto de referencia para nosotros, para saber cómo es que es ser cristiano. Increíble eso, ¿no? Y uno escucha que surge cualquier personaje y la gente le cree a ese personaje y nos vamos detrás de él como corderitos, pero no cuestionamos, no preguntamos, sino que nos dejamos creer, ¿no? Los cristianos también de hoy en día decidimos vivir nuestra fe a mi manera, adoramos a nuestra manera, nos relacionamos con Dios a nuestra manera. Recuerde esto, la Biblia ha dejado de ser para nosotros el punto de referencia de cómo es que debemos vivir la fe, cómo fue que el Señor dijo que la hiciéramos, viviéramos la fe en nosotros. Y como digo, cualquier cosa de la historia que suceda, ¿no? Suceden cosas y como que no cuestionamos, ¿no? A veces, y como digo, siempre, perdonen, quizás yo no quiero ofender a nadie y que se sienta mal, replicamos cosas sin siquiera nosotros preguntar si eso fue cierto. Y los cristianos somos especialistas en eso, ¿no? Replicamos cosas, ¿no? Que el terremoto de Turquía fue consecuencia de que mataron no sé cuántos cristianos allá y la gente replica eso. ¿Usted lo comprobó?
lo más seguro es que eso fue carreta, de todas las noticias que salen por ahí, ¿no? Nosotros no tomamos como el trabajo de averiguar si eso fue verdad o no fue verdad. Sucede hoy en día, y como les digo, la pospandemia, terrible. Cada uno nos acomodamos a la fe, a nuestra realidad, nos relacionamos con Dios de una manera, cada uno, formamos iglesia o concebimos iglesia, cada uno a nuestra manera, y aceptamos que todo está bien. Quiero entonces que a partir de Gálatas, y los animo a que la lea, son 6 capítulos, usted demora 20 minutos leyendo esos 6 capítulos. ¿Cómo en ese propósito que nos hemos propuesto este año de volver a Dios, necesitamos volver al camino de la madurez en Cristo? ¿Qué es lo que dice el texto allí? Hay muchas expresiones que me impactaron, muchísimas. Si usted trajo su Biblia, que bueno, si no la trajo, va a tener que creerme todo lo que le voy a decir, porque son varios textos que vamos a leer ahí en Gálatas. En el capítulo 4, versículo 19, que me impactó muchísimo, que es lo que el apóstol Pablo expresa con angustia a sus lectores. Dice 4:19, les dice así: queridos hijos, en medio de toda su angustia, le dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y las que han tenido hijos saben qué es eso, ¿no? Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que finalmente Cristo sea formado, la meta es esa, que Cristo sea formado en ustedes. Que alcancen la madurez de tal manera que se parezcan a Cristo. O como dicen a otras aparte de sus cartas, que crezcan a la imagen de Jesús, más o menos es lo que dice. Que sea formado Cristo en ustedes, les dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que nos enseña en esta carta. Oremos al Señor y que nos hable a cada uno en especial. Señor, gracias por este lugar que nos das para reunirnos, por la bendición de estar aquí. Guíanos, dirígenos, háblanos, Señor. Incomódanos y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea instrumento para quizás corregir de pronto cosas, afirmar aquellas que estamos haciendo bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguramente ustedes recordarán muchos textos de Gálatas que son de los que nos aprendemos de memoria, ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice el capítulo 2, ¿se acuerdan ustedes por allá? El fruto del Espíritu es tal cosa, ¿recuerdan? Son textos que nos aprendemos, pero lo aprendemos así como sacaditos, pero no todos en su contexto, ¿no? Entonces el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Yo no tenía claro esto. A los Gálatas no es una iglesia, es una comunidad de iglesias porque es una provincia. Es lo que hoy es Turquía central, más o menos. Ahí estaba el Ponto, no sé qué más cosas. Era un grupo de iglesias a las que él escribe de la provincia de Galacia. Y les llama la atención porque ellos se desviaron del propósito de crecer en la madurez en el Señor. Se desviaron, se dejaron comer carreta de alguien por ahí y se desviaron, ¿no? Para ellos la meta era crecer en la madurez de Cristo y parece que se les había olvidado o la estaban buscando de otra manera, más bien por ahí sería la cosa, ¿no? Los Gálatas se habían desviado del camino de la madurez, escuchando y practicando cosas que no era necesario hacerlas, que estaban lejos del propósito del Evangelio, es lo que le enseña Pablo. Y aquí entonces el apóstol les exhorta a volver al camino que les han trazado hacia la madurez en Cristo. Permítanme ver 3 cositas. La meta, por un lado, hacia dónde agarraron equivocadamente y hacia dónde vamos hacia la madurez. La meta, ¿y cuál es la meta? La meta ya la vimos. La meta es ¿cuál? Que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta. Claro, cuando a uno le dicen, la idea es que usted se parezca a Cristo, como que uno dice, uy, no, pero eso sí es grave. Estoy lejos. Y seguramente nos damos cuenta que estamos lejos, pero esa es la meta. La meta es que, como dice Pablo, que cada uno crezca a la estatura de la medida de Cristo, que la imagen de Jesús, que cuando la gente nos ve a nosotros como que llega a decir, yo veo al Señor. Como decía un predicador, uno de mis mentores que una vez estaba predicando por allá en otro país y predicó su palabra y el Señor lo guió y tocó y que alguien se le acercó
y lo abrazó con tanto cariño que le dijo, es que para mí lo más cercano a Dios es usted, le dijo. Y su madre dijo, uy, no puede ser, Señor, qué vergüenza. Bueno, pero algo vio, por lo menos. Él se sentía indigno de eso. Pero algo vio. Algo que la gente vea en nosotros. Esa es la idea. Que nos vean. Entonces la meta es esa, ¿no? Y dentro de todo el argumento que ustedes van a encontrar ahí en Gálatas y el reclamo de Pablo a los destinatarios de su carta, sobresale recordarles la meta a la cual los llamó el Señor. Ser como Jesús. Los liberó de la esclavitud del pecado y los salvó. Y ahora son como Cristo. Porque a veces nosotros como que nos escudamos en que sí, pero no siendo pecadorcito, por ahí uno como que sí, es verdad. Pero la idea es que si uno no le pone desafíos, no va a crecer en la estatura de Jesús. Ser salvo, noten esto, ser salvos y ser perdonados no es la meta. Ese es el comienzo del camino. Ahí arrancamos, porque si Dios nos salvó, creímos en Él, aceptamos su perdón y somos salvos. Y de ahí para allá empieza ¿qué? Esa transformación donde vamos a crecer a la imagen de Jesús. La meta es que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Los esfuerzos deben ser eso, ¿no? Y dice Pablo ahí, con dolores de parto, dice, sufro porque mi deseo es que ustedes crezcan hasta que Cristo se ha formado en ustedes, ¿no? Que se enfoquen todos en llegar a parecerse a Cristo, a reflejar la imagen de Jesús. Y hay varios apartes que quiero que ustedes vean, los que tienen Biblia, y ustedes me van a seguir ahí. Miren lo que dice, porque él dice, ustedes pueden tener esa capacidad por la naturaleza que tienen. Noten ustedes lo que dice en el 2.16, de ahí mismo de Gálatas. 2.16, hablando de quiénes somos los que hemos sido salvos. Dice así, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie es justificado. Lo primero que le dice a ustedes, tienen la capacidad de crecer como Jesús porque son justificados. Ya han sido salvados, han sido redimidos. Ustedes no tuvieron que hacer nada. Lo único que tuvieron que hacer es aceptar que Jesucristo murió en la cruz, que tomó su lugar y que por la sangre que Él derramó allá, ustedes son perdonados, son justificados. O sea, de ahí para allá no hay ningún impedimento. Ustedes tienen vía libre para ser formados en Jesús. Pero lo que dice el 19 y 20 de ese mismo capítulo 2. Ese es uno clásico que conocemos nosotros. Dice así, yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dice, yo sé que estoy creciendo para que Cristo sea formado en mí, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es lo que dice ahí Pablo, en otras palabras, ¿no? Vive Cristo en mí. En el 3.27 dice algo muy interesante. También que es muy conocido por nosotros. Dice así, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, los que se han bautizado en Cristo, se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Ustedes están revestidos de Cristo. Ustedes cuando creyeron en el Señor, se quitaron el ropaje o si estaban desnudos, se han vestido con el vestido de Cristo. Ustedes tienen el vestido de Cristo, dice ahí. El versículo 29 dice además, y ustedes, me pareció increíble, y ustedes le pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dos cositas dice ahí. En ustedes se va a formar Cristo porque ustedes, por un lado, le pertenecen a Él y segundo, son herederos. Me he dicho como que no hay disculpa, ahí no hay cómo sacarle el cuerpo a eso. El Señor se va a formar en nosotros porque le pertenecemos, porque para eso Él lo hizo, ¿no? Ve lo que dice el capítulo 4, versículo 7 de esa misma carta, dice así. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como hijo eres, Dios te ha hecho también heredero. Es lo que hablamos ahora, ¿no?
estás destinado a ser como Cristo. Nosotros estamos destinados, o sea, esa es la meta para nosotros, ser como Él, ¿no? En el 5.1, muy interesante también lo que dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad, por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente a la esclavitud. Ustedes pueden ser como Cristo, dice Pablo, porque ustedes son libres. No se esclavicen otra vez de lo de antes, son libres. Y el 6.1 dice así, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Ustedes son espirituales, dice. Miren todo lo que dice, que tenemos la capacidad, estamos en la capacidad de crecer en el Señor. Los cristianos de Galacia, como nosotros hoy en día, debemos tener clara la meta, clarita la meta. Porque algunos piensan, bueno, ¿y usted por qué es cristiano? ¿Usted por qué lee la Biblia? ¿Usted por qué se reúne con otros cristianos? ¿Porque qué quiere que Dios le va a ayudar a pagar las cuentas? No, no. Como decía hace 8 días, escuchábamos el testimonio de Carlos Esteban, tu historia no es tu historia hace parte de una historia mayor, que es la historia del Señor, la historia de la salvación, mucho mayor que esa, ¿no? Y tanto los Gálatas como nosotros debemos tener clara la meta a la que nos llamó el Señor cuando nos salvó. Él nos salvó para que seamos como Cristo. Él es el primogénito para que crezcamos nosotros como nuestro hermano mayor, Jesucristo, ¿no? Y a la salvación le sigue lo que llama la santificación, que es todo este proceso de crecer a la madurez. Esos términos como teológicos o como doctrina, santificación, como que no, santo. A mí cuando yo leí por primera vez cuando Pablo decía, carta de no sé qué, a los santos, uno decía, los santos. Pero los santos somos nosotros, aunque usted no lo crea. Esos somos nosotros, el Señor nos ve así, porque Él nos puso esa meta, que seamos y cada día vamos camino a la santificación. Un autor que me gusta mucho y que estoy leyendo ahora, se llama Paul David Tripp, dice esto, Dios no ha prometido darte un buen trabajo ni buenos hijos. No te ha prometido un matrimonio sin dificultades, ni un lugar cómodo donde vivir. No te ha prometido salud física, ni una buena iglesia a la cual asistir. No te ha prometido que experimentarás abundancia, ni que estarás rodeado de cosas para entretenerte. Lo que sí te ha prometido es que completará la obra que ha comenzado en ti. Eso sí dijo. ¿Se acuerdan dónde dice eso? Filipenses capítulo 1, ¿no? Y si eres honesto, dice Paul David Tripp, admitirás que cada día muestras evidencias de que aún te falta harto para ser transformado. Pero esa es la realidad, ¿no? Eso prometió el Señor, que nos está moldeando. Pero ojo, porque podemos desviarnos del camino. La meta entonces es llegar a ser como Cristo. Otra vez, puede que nos parezca muy grande eso, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Ese es el camino a la madurez. Ya somos salvos. Recuerda, si tú ya aceptaste al Señor, su sacrificio en la cruz, ya eres salvo y de ahí en adelante tú vas camino a la madurez, a la perfección en la obra de Cristo en nosotros. Pero el riesgo, como les digo, es que agarremos el camino equivocado. Y aquí viene el camino equivocado que plantea Gálatas, que se parece mucho a lo que hemos vivido y lo que se sigue viviendo a través de la historia. Como les decía, al igual que el Israel de Malaquías, los Gálatas se habían desviado del camino. Bueno, de Malaquías están desviados y Dios dice, vuelvan a mí. Y él dice, ¿pero por qué? Si estamos bien. No, están mal. Igual aquí. Pablo dice, ustedes se desviaron del camino. Ellos habían tomado el camino equivocado, se habían ido por donde no debían ir. Si querían que Dios se volviera a ellos, ellos debían volver al camino que el Señor les había trazado. Tanto Israel como los Gálatas, como decía ahora, hay que abonarles esto, y es que tenían fe. Es curioso porque estos mensajes son para aquellos que tenemos fe en el Señor. Porque uno dirá, no, hablemosle al que no tiene fe en el Señor. Pues hay que hablarles, pero este mensaje de volver a Dios es para nosotros. Porque uno dice, no, digámosle a la gente afuera que vuelva a Dios. Sí, pero primero hay que convencerlos de que Dios existe o que ellos tienen que honrar a Dios. El mensaje es para nosotros que creemos en el Señor, que admitimos que Él está ahí. El problema es cómo creemos en Él. Y ahí viene el mensaje para nosotros, para los que tenemos fe. Tanto Israel como los Gálatas y como nosotros creemos en el Señor. El problema es si lo estamos siguiendo por el camino correcto o no. Pero a pesar de la fe que tenían, habían tomado el camino equivocado. Igual sucede hoy en día. Pareciera que tener fe no es suficiente. Yo recuerdo
hace 20 años, cuando empezábamos este siglo, este nuevo milenio, había toda una inquietud de los pastores y cómo iba a ser la creencia de la gente. Pero claro, el cambio provocó mucha ansiedad en la gente, y lo increíble es que la gente, una de las cosas que se escuchó seguramente usted la ha escuchado, es la gente comenzando este milenio no tiene escasez de fe, la gente tiene fe. Y así ha sido a través de estos 20 y 20 y pico años de este milenio. El problema era fe en qué. El problema de los años 70 y 80, ¿recuerdan ustedes? Los más viejitos eran los ateos y es unido al comunismo y todo eso que era el ateísmo y todo eso, ¿no? Pero el año 2000, de para acá, el problema no es que la gente no crea en Dios, la gente cree en Dios. El problema es qué tipo de fe tiene y fe en qué. Y ahí salió cantidad, y sigue saliendo cantidad de cosas que tienen que ver con esto. Entonces, tanto Israel como los Gálatas y nosotros hoy tenemos fe. El problema es que parece que la fe no es suficiente. La cuestión es qué tipo de fe tenemos, ¿no? Y cómo seguimos al Señor, o en quién hemos depositado esa fe. Y como decía ahora, la salida más elegante, que yo no sé cuántos se la inventaron cuando alguien dijo, es que yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Y ustedes van a encontrar, como lo hemos dicho muchas veces acá, hay gente que quiere vivir un cristianismo sin Cristo. Y hay gente que cree en el Evangelio, pero sin Cristo. Es una cosa que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y es así. A Cristo no lo mencionan para nada. Creen es el Dios que me apaga los incendios, pero un Dios a quien yo le sirva, a quien me humille, a quien adore, no, para nada. Un Dios de quien yo dé testimonio y le diga a la gente, yo quiero que usted conozca a ese Dios en que yo creo. Eso lo estamos perdiendo y creo que lo perdimos hace rato. Pero piensen usted, por ejemplo, ¿cuánto hace que no le habla a alguien de Cristo? Y el Señor dijo, cuando se fue, dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. Y seguro que Jesús ha olvidado a nosotros eso. Porque tenemos un Dios que es bueno, que me sustenta cada día, me ayuda, me anima, ¿cierto? Pero se olvidó eso, que es un mandamiento y que es obvio. Si yo tuviera un evangelio donde Cristo es el centro, yo estaría hablando todo el tiempo de Él. Los Gálatas habían equivocado el camino, depositando su fe en las obras de la ley. Ahora, si ustedes notan esto, Galacia quedaba en lo que hoy es Turquía. No era en Israel, que es al sur. Ese era territorio gentil. Gentiles eran los que no venían de los judíos, pero los judíos estaban por todo lado. Allá había judíos, pero la mayoría eran gentiles, que fue cuando yo no sé cuándo hubo ese quiebre, porque el evangelio comenzó en Israel con los judíos, pero hubo un quiebre donde creyeron más los gentiles que los mismos judíos. El problema que estaba pasando en esta época era que los judíos de todos esos lugares, como Galacia, le dijeron a los nuevos cristianos, los judíos cristianos, listo, creemos en Cristo, pero ustedes tienen que cumplir la ley, circuncidarse, los ritos ceremoniales para poder ser verdaderamente cristianos. Y eso fue lo que pasó acá. En esencia, eso fue lo que pasó. Los judíos cristianos de Galacia, como en otros lugares, le dijeron a los nuevos cristianos que no traían un trasfondo judío, que tenían que cumplir con los ritos de la ley, con las ceremonias, con las leyes ceremoniales. Y olvidaron, porque si ustedes no cumplen eso, no son cristianos. Para ser verdadero cristiano y ser salvo hay que cumplir con esos ritos, circuncidarse, y sobre todo ese hablan que era como el más representativo para esa época, ¿no? Si quieren ser verdaderamente salvos, cristianos salvos, tienen que cumplir con eso, si no. Y es cuando Pablo viene y dice, pero ¿cómo se dejaron meter cuento? ¿Quién les puso eso? Les enseñó esas cosas, ¿no? En eso consistía el asunto, sobre todo en esta carta, ¿no? En que los cristianos habían empezado a cumplir eso. El problema sencillo era que quien cumplía eso, creyendo que con eso sería salvo, estaba quitándole valor, minimizando la gracia de Dios. Y eso lo dice Pablo en algún aparte, quizá lo vamos a leer ahora, ¿no? En ese discurso de Gálatas, Pablo llega incluso, si ustedes lo han leído en el capítulo 2, creo que es, al mismo apóstol Pedro. Dice, yo le llamé la atención a Pedro, porque Pedro, siendo judío, vino aquí a congraciarse con los judíos y a hacer acepción de personas. Y le llama la atención a Pedro, a un gigante como Pedro, el apóstol Pablo. Y yo le dije, ¿cómo así? Que usted cuando está con los judíos, porque quedar bien con ellos, entonces cumple con los ritos.
y se lo quiere imponer al resto. Durísimo, dice el apóstol Pablo aquí. Imagínense la dimensión de lo que tenía esta situación en este tiempo, en esta iglesia. Que un hombre como Pedro se había dejado llevar por quedar bien con los demás. Imponer esas prácticas ceremoniales invalidaba la gracia y desvirtuaba el sacrificio de Cristo. Ese era el problema esencial. Quien imponía esas prácticas, muchas, imagino que de comida y una cantidad de cosas, olvidaba que Jesucristo los había librado de la esclavitud de la ley y del pecado, y ahora estaban volviendo a ser esclavos de la ley. Tenían que cumplir la ley para poder ser salvos. Ahora, hay una parte también ahí terminando el capítulo 5, donde le dice, tampoco es que se vayan a ir al otro lado, porque había otro lado que eran los antinomianistas, o sea, que eran antinomos, o sea, nada de ley, que serían como los de hoy en día, que eran los creciendo en gracia, ¿no? Entonces tampoco la ley, no decía, no, obviamente, una cosa eran las leyes ceremoniales como la circuncisión, pero otra eran las leyes de no adulterarás, no mentirás, no robarás, que eso obviamente hay que cumplirlo, ¿no? Pero otros se habían ido al otro lado. Pablo, en esta carta, resume la condición en que estaban los Gálatas. Y vean lo que dice, esta expresión me pareció tremenda. Vean lo que dice Gálatas 5:4. Dice así. Gálatas, y si usted lo puede leer después de su casa, es impresionante, me gustó eso, me gustó y me parece duro. Dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, noten esto, han roto con Cristo y se han caído de la gracia. La Reina Valera dice, ustedes se han desprendido de Cristo. Si ustedes quieren cumplir ritos, hacer cosas para ser salvos, se han desprendido de Cristo y ustedes han roto con Él y además de eso se han caído de la gracia. ¿Y el que se ha caído de la gracia está en qué? En desgracia. Tremendo eso. Literalmente dice, se cayeron de la gracia. El que se cae de la gracia se pone fuera del favor de Dios, fuera del alcance del favor de Dios. Y en su reclamo, el apóstol Pablo les cuestiona porque se desviaron del camino. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a ustedes eso? Y más adelante en el capítulo 7 les dice, ustedes tienen una raíz de contaminación que eso no se queda ahí. Porque alguno dirá, no, finalmente yo vivo así. No, porque eso que usted vive lo va a diseminar y va a contaminar al resto, dice. Eso que ustedes están siguiendo va a contaminar al resto. ¿No les ha pasado a ustedes así que la gente dice, no, yo hago así, ¿cierto? Como alguien decía, no, yo la verdad, mi diezmo yo se lo doy a mis hermanitos que necesitan. Yo no digo que no ayudo a sus hermanos, pero recuerde, usted no puede torcer la escritura y hacer las cosas a su manera, ¿no? No, es que yo prefiero quedarme aquí conectado o lo que sea. Y una cantidad de cosas, ¿no? Que uno le dice al otro como para justificar lo que está viviendo uno y lo que está como inquietando es al otro a que haga lo mismo. Eso es lo que dice. Ojo, porque eso que ustedes están viviendo ahí, esa contamina, y utiliza el término de la levadura. Un poquito de levadura hace daño y leuda la masa, lo dice ahí. Finalmente, Pablo les hace ver que eso que ellos están practicando contamina a otros, como decía ahora. Hoy en día, si ustedes piensan un poco en todo esto que vivimos hoy en día, donde abundan las espiritualidades, muchas, es increíble, y sobre todo espiritualidades que nada tienen que ver con la Biblia. Y los que usan la Biblia le quitan el texto, el capítulo y el versículo. Donde la gente cree que practicando lo que le dicta su propio corazón. ¿Qué dice usted? Lo que me diga mi propio corazón. En ese tiempo, nosotros cuando identificamos eso, tenemos que hacer exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Recordarle a todos que hay un único camino. Uno solo que salva, y es la fe en el sacrificio de Jesucristo, porque solamente por gracia somos salvos. Hay gente que le choca eso hoy en día, pero es la verdad. Nosotros hemos escuchado gente que dice, pero es que ¿cómo? Que el único camino es Jesús, y el único camino lo dice ahí, solamente hay un mediador. No hay más, es uno. Y a la gente le choca eso, pero no podemos decir otra cosa diferente, eso es así. ¿Quién dijo que la gente se iba a alegrar que le dijéramos, es que este es el camino nomás? No, la gente quiere seguir su propio camino. Dichos como el que mencionábamos hace 15 días, no es que todos los caminos llegan a Roma. No todos. Finalmente, en tercer lugar, ¿cuál es el camino a la madurez?
que menciona el apóstol aquí. Mira lo que dice el capítulo 3, versículos 1 al 5. Y los animo a que lean la carta. La verdad me impactó mucho porque tiene unas cosas increíbles. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así. Aquí es donde dice, la versión Reina Valera le dice, Gálatas insensatos. Y aquí dice, Gálatas torpes. ¿Quién les ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? O sea, ¿quién les metió eso en la cabeza? ¿Quién los desvió del camino? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con fuerzas humanas, con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrí para nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe por la que han aceptado el mensaje? Así fue. Bueno, hasta ahí. Dice, ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién los hizo torcerse del camino? Dice el apóstol. Y usa un término muy duro, como digo ahí, oh Gálatas insensatos, ustedes son torpes. ¿Cómo se dejaron creer eso, no? Para Pablo, el camino a la madurez se alcanza caminando con el Espíritu. ¿Tienen cuántas veces menciona ahí? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por la ley o por la gracia? Les dice. ¿Fue la ley la que les dio el Espíritu? No. El camino a la madurez es dejarse guiar por el Espíritu Santo en cada aspecto de la vida. Ese es el camino a la madurez. Si ya somos salvos, como lo hemos dicho, puede ser que nos sintamos satisfechos, ¿cierto? Algunos dicen, los cristianos, ¿para qué nos reunimos? Esperando morir en gracia de Dios. Sabemos que tenemos la salvación asegurada, pero déjenme decirles que el Señor no está satisfecho y no se rendirá hasta que la obra que Él comenzó en nosotros sea perfeccionada. Y lo hará siempre. Por eso nos ha dado su Espíritu, para que nos guíe por el camino a la madurez. El Espíritu está en nosotros y actúa en nosotros para eso, para transformarnos. Para los Gálatas, pretender vivir agradando a Dios por el cumplimiento de las leyes y los ritos y las cosas que nos imponemos y de la manera como cada uno quiere vivir la fe, era un esfuerzo humano, ¿no? Yo hago por esto para agradar a Dios, ¿cierto? Era un esfuerzo humano de la carne, como lo menciona ahí, que no se podía cumplir completamente. Alguno decía, si usted se va a circuncidar con la ley, cumpla toda la ley. Pero Pablo dice, pero no van a poder, porque eso es un esfuerzo humano y van a caer. Por eso entonces mejor es que andar en el Espíritu, donde reconocemos que no somos perfectos, que estamos siendo perfeccionados y que el Señor necesita moldearnos a nosotros para que seamos formados como Cristo. Porque solamente hay una manera como la carne puede ser vencida y controlada, y es a través del Espíritu. No hay otra manera. Solamente es a través de la presencia del Espíritu. Y cuando nosotros volvemos al camino a la madurez, para parecernos a Jesús, nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Estaremos volviendo por el camino del Señor y Él se volverá a nosotros. Y cuando volvemos al camino a la madurez, se manifestará en nosotros el carácter de Jesús. ¿Saben cuál es el carácter de Jesús? Se lo conocen. Texto conocidísimo, Gálatas 5, 22 y 23. Manifiestos son el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Si alguien quiere saber cómo más o menos nos parecemos a Jesús, tenga en cuenta eso, ¿no? Ahora, quiero que uno dirá, bueno, listo, examinemos, a ver, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Bueno, estoy como bien de amor, como de paz, como de paciencia, como que no, como que de dominio propio estoy rajado, y demás, ¿no? Grave, ¿no? Quiero decirles esto, ¿no? Esto es todo o nada. Si usted está bien en todos, pero el dominio propio le falla, está fallando en todo. Es todo o nada. Es el carácter de Jesús formado en nosotros. Ese es el camino a la madurez. Ese es nuestro punto de referencia. Alguien decía, me acuerdo alguna vez en una reunión de pastores que decía, ¿usted quiere saber en qué punto está?
Dígale a su esposa que lo evalúe a partir de esto, a ver cómo está. Se expone mucho, pero puede ser que usted sepa dónde es que está, ¿no? Ese es el carácter de Jesús, ese es el camino a la madurez. En eso estamos nosotros. Somos salvos y vamos en ese camino todos los días, todos los días, todos los días. Siempre es la discusión, ¿no? Porque muchos hablamos del dos dones del Espíritu que son magníficos, del sanar enfermos y todo eso. Que ¿qué son más importantes, si los dones o el fruto? Los dos son importantes, obviamente, porque los dones son para el servicio de la iglesia. El problema es que los dones no son evidencia de que yo sea espiritual. Increíble. Que la gente piensa eso, ¿no? No, es que fulano eso despierta, eso resucita hasta el que no se ha muerto. Pero nos acordamos lo que dice Mateo, ¿se acuerdan? Que Mateo 7. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Fuera de demonio. Y el Señor dirá, nunca los conocí. Bueno, entonces eso no es un signo que garantice espiritualidad. Un signo que garantiza espiritualidad es esto. El fruto del Espíritu. Eso sí. ¿En qué punto estamos? Andar en el Espíritu es el caminar por el camino de la madurez. Si el Señor nos dice, vuelvan a ese camino, el camino de la madurez, hasta que Cristo sea formado completamente en nosotros. Completamente. Ahí estamos. Alguno dirá, pero ¿cómo será eso? No vamos a alcanzar. En Corintios 15 dice el apóstol Pablo mismo, dice, tranquilos, cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos lo que Él quiere que seamos. Gloria a Dios. Lo alcanzaremos, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que entonces, si así va a ser, entonces tranquilos, sigamos. Mejor no arriesgue mucho eso, ¿no? Por el Espíritu, poco a poco, iremos haciendo las cosas que Jesús hizo y como vimos hace 15 días, estaremos en el lugar donde el Señor está. Pensaba en esto, ¿no? Porque algunos piensan que estar donde el Señor está lo determina el lugar. Yo he escuchado que gente le dice, no, pero no, ya esa iglesia que ya no está el Espíritu, venga esta otra que ya sí son más carismáticos, allá sí está el Espíritu. Como si donde está el Señor lo determina el lugar. Nosotros lo vimos en Juan 14. Donde está el Señor es donde yo estoy. Y donde yo estoy está Jesús, porque lo dice ahí en Juan, porque ustedes están en mí y yo en ustedes, porque hago lo que el Señor hace. Yo pienso que esto era para que esa gente que sí está con Cristo me unte a mí alguito a mí. No, eso soy yo mismo que estoy con el Señor. Volver a Dios para que Él se vuelva a nosotros es volver al camino de la madurez guiados por el Espíritu. Esa es la idea, ¿no? Puede ser que nos parezca que somos espirituales. Otra vez, usted puede conocer gente que aparentemente es espiritual. Porque practicamos ciertas cosas, ciertos ritos, o porque queremos agradar a Dios haciendo algunas prácticas, aquello que nos guía el corazón. Pero no debemos olvidar que solo el Señor en su palabra nos dice cómo es que Él quiere que seamos nosotros. Y aquí vuelvo a lo que dije al comienzo. Y qué bueno que lo planteamos ahora. ¿Por qué esos grupitos de discipulado? ¿Eso como para qué? Para esto. Para que usted se confronte con la palabra, usted estudie, pregunte. Quizás discuta, usted cree otra cosa, pero que esté ahí y no se deje creer lo que tan... Mire, les digo, si hay un riesgo para la fe es en este momento. Porque llega por todas las redes sociales de todo. Que si usted no tiene un filtro, no tiene el discernimiento, lo van a hacer torcer, créamelo. Lo van a hacer torcer. Solo la palabra nos dice, Señor, cómo es que tenemos que seguirlo. Cómo es que podemos creer en Él a su manera y no a nuestra manera. Me escuchaba un ejemplo de un profesor del seminario. Decía, mire, es como esto con el Señor, ¿no? Creer en Dios a mi manera es una necedad. Decía, es como esto. Usted es un científico y a usted le ponen una planta ahí para que la estudie. Y usted por el método empírico es que llaman, que usted lo mira, lo observa, ¿cierto? Mira y anota, ¿no? Va creciendo, ¿cierto? Como va creciendo, le echo agua, usted va haciendo todas sus anotaciones, ¿no? Y en la medida que va creciendo la planta, usted le aplica, va elaborando un método científico para decir cómo es, y usted lo escribe, esta planta crece así, se riega así, da fruto a tal tiempo, no sé qué, y usted elabora todo un método científico. Y entonces decía, pero después le dicen, toma este conejo, aplíquele el mismo método científico que le aplicó a la planta a este conejo. ¿Le sirve o no le sirve? No, ¿qué tendría que hacer?
elaborar un método científico observando el conejo, cómo crece, cómo cambia, cómo se reproduce. ¿Quién determina el método con el cual debe ser estudiado? ¿El sujeto que estudia o el objeto estudiado? ¿El sujeto que estudia o el objeto estudiado? ¿Quién determinó el método científico para ser estudiado? ¿La planta o el sujeto que estudia? La planta. Igual el conejo, igual es con Dios. Quien determina cómo debe ser entendido, conocido, seguido, adorado, es el Señor, no el sujeto que lo adora. ¿Sí me van a entender? Él es el que me dice cómo tiene que ser. Yo no puedo decirle al Señor, es que yo quiero conocerte así, de esta manera, a mi manera. Eso es lo más ridículo que pueda haber. Quien pone las condiciones para ser conocido es el Señor, no yo. Volver a Dios significa que nos dejamos guiar por su Espíritu. Y qué bueno que parte de todo lo que el Señor nos dio cuando somos salvos es su Espíritu que vive en nosotros. Que Él nos... viene otra inquietud que quizás eso es para otros estudios. ¿Y cómo sé que tengo el Espíritu si yo no hablo en lenguas y no tengo no sé qué dones? Si usted está aquí, déjenme decirle, usted está aquí porque usted tiene el Espíritu. Porque si usted no lo tuviera, estaría por allá en el club. Estaría por allá en otra parte. Pero usted está aquí porque el que lo convenció de que estuviera aquí fue el Espíritu Santo. Ahora, que de pronto a veces lo manipulamos, la Biblia dice, no lo contristen, ¿cierto? Pero estamos aquí porque un día el Señor nos dijo por su Espíritu, ustedes necesitan de mí, búsquenme. Y aquí estamos por ello. Volver a Dios significa... Ahora, con eso estoy diciendo que no podemos hablar en lenguas y todo eso, sí, hay los dones hay que buscarlos y el Señor dice pídanlos. Pero el solo hecho de que estemos aquí, nosotros nos convencimos, fue porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Volver a Dios significa que en nosotros se manifiesta el fruto del Espíritu y esa es la meta para nosotros. Cuando empezamos este año a estudiar, vuelvan a mí. Volver a Dios es enfocarnos en ese fruto del Espíritu, en ese carácter de Jesús, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y el que se quiera arriesgar, dígale a la esposa que lo evalúe así, a ver cómo le va, y me cuenta. Pero esa es la meta, ¿no? Esa es la meta para nosotros. ¿Qué tal si oramos que el Señor nos ayude en ese propósito de volver al Señor? Es eso, ¿no? Porque algunos dirán, ¿y cómo es volver al Señor? Volver es a ver cómo estamos, en qué condición estamos, en qué medida de estatura estamos en el Señor. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude, que nos hable, que nos enseñe? Seguramente luchamos muchos de nosotros, pero seguimos creyendo que el Señor nos ama y en esa lucha confiamos en que Él nos sostiene, que a veces caemos, pero estamos ahí en esa lucha. Señor, gracias nuevamente por tu palabra, por esa invitación que nos has hecho este año de volver a ti, Señor. Señor, si hubiera alguno entre nosotros, aquí o que está en casa o que seguramente escucharán esta grabación, que piensa que puede seguir creyendo en ti a su manera, que se convenza, Señor, que solamente es a través de tu palabra y por la dirección de tu Espíritu que puede saber cómo acercarse a ti, cómo seguirte a ti, cómo adorarte a ti. Tú nos dices tu palabra, Señor. Viste a Israel allá en Malaquías, vuelvan a mi palabra, Señor, que nosotros volvamos a volver a tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla. Sí, yo te doy gracias por cada grupo de discipulado que se está abriendo, porque es para eso, Señor. Señor, guárdanos del error, guárdanos, Señor, de tanta cosa que surge, Señor. Tú nos dijiste que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien confundir, a quien hacer caer. Que no seamos nosotros, Señor, guárdanos. Señor, perdónanos porque seguramente hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Porque seguramente, o a veces nos dejamos solamente guiar por lo que nos llega a diario, por lo que nos mandan. Cuando tú quieres que nos acerquemos a ti para estudiar tu palabra. Enséñanos, Señor. Y gracias por recordarnos esta mañana
que volver a ti, Señor, es volver al propósito que tú trazaste para nosotros, de que seamos como Jesús, de que Él se ha formado en nosotros, en cada uno. Tú sabes en qué punto estamos cada uno, Señor. ¿Sabes cuánto nos falta? Permítenos recordar siempre, Señor, el fruto del Espíritu, que nos recuerda que así es Jesús, que ese es el carácter que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos. Que volver a ti, Señor, es volver a enfocarnos en ese propósito y en esa meta que tú has trazado para nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos con tu palabra, a cada uno, Señor. Síguenos hablando, te pedimos. Queremos ser como Jesús. Padre, gracias por bendecirnos, por cuidarnos, por sostenernos. Porque aunque a veces nos olvidamos que estás ahí, tú estás ahí, Señor, siempre.